En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos. Continuamos con el estudio El avivamiento espiritual. Hablábamos el día de ayer de lo que es o las marcas de un avivamiento de una iglesia, antes de entrar en detalle cómo obtener una vida abundante, una vida victoriosa, una vida de avivamiento. Es necesario entender y comprender primero cuáles son las marcas o las evidencias de una iglesia o de un hermano o hermana que está experimentando un avivamiento. Y decíamos el día de ayer que la primera evidencia de un avivamiento es un mayor fervor espiritual en la comunión con Dios. Es decir, que si estamos experimentando un avivamiento, esto lo vamos a ver en la práctica de nuestra comunión íntima y profunda con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque cuando oramos, nos dirigimos a Dios, platicamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios se dirige a nosotros y platica con nosotros. Y esa práctica es una práctica de todos los días. Una profunda oración, un compromiso grande en tener comunión con el Señor. Esa es una de las evidencias de que un creyente o una iglesia está experimentando un avivamiento. La otra marca del avivamiento que vimos es que la iglesia llena del Espíritu Santo es impulsada por el mismo Espíritu para dar testimonio de Cristo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando los creyentes recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente se lanzaron a predicar el Evangelio a las multitudes, a las personas, y las personas que creían en Cristo testificaban a sus amigos, a sus vecinos y a sus familiares. No callaban, no ocultaban su testimonio y su experiencia que habían obtenido respecto a su salvación en Cristo. Y una cuarta manifestación de la llenura del Espíritu Santo y de un avivamiento y de una manifestación de una vida sana en Cristo es que también la iglesia manifestaba gozo. Había gran gozo, dice en el libro de los Hechos, que los creyentes estaban llenos del Espíritu y tenían gozo y alegría y acción de gracias. Ellos estaban agradecidos, estaban llenos de gozo. Ellos miraban la vida de una manera diferente a como la veían cuando no tenían a Cristo. Ya no había cabida en el corazón de ellos al pesimismo. Ya no había temor a la muerte en ellos. Ya ellos miraban la vida desde la perspectiva divina. Sabían que Dios tenía control sobre todo y daban gracias a Dios por todo. Sea que estuvieran dificultades, sea que fueran perseguidos, sea que estuvieran bajo pruebas, ellos estaban llenos de gozo y ese gozo nadie se los podía quitar. Cuando Pablo habla a los efesios diciéndoles que sean llenos del Espíritu Santo, entonces las siguientes palabras dice que los creyentes deberían de cantar y alabar al Señor en sus corazones y que deberían de dar gracias a Dios por todo. Eso evidencia que ese creyente
hombre o mujer, o que ese conjunto de creyentes o iglesia local están experimentando un avivamiento. Están experimentando no solo la vida de salvación, sino la vida abundante del Cristo resucitado, comunicado al creyente por la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Hoy también vamos a hablar de otra señal de que la iglesia ciertamente está en avivamiento o no lo está. Había un sentido de gran solidaridad comprometida con las necesidades del pueblo de Dios. El amor se manifestaba. Dios es amor. Y el Señor insiste en el amor como una de las cualidades y virtudes para las relaciones humanas, especialmente las relaciones entre su pueblo. Así que vemos en el libro de los Hechos que todos los que aceptaban a Cristo, los que se arrepentían de sus pecados y creían en el Señor, estaban llenos de gozo, pero también comprometidos con la comunidad cristiana. Ellos dicen que alababan a Dios. Y dice aquí en las Sagradas Escrituras que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, dice, temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Había comunión. Todos los que habían creído estaban juntos, se reunían. Primero se reunían en los atrios del templo. Después se organizaron y se reunieron por familias en diferentes barrios, en casas amplias que eran prestadas por estos hermanos para que la iglesia se reuniera allí y alabase y glorificase al Señor y tuvieran comunión unos con otros y para escuchar la palabra del Señor. Y además de eso, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, que no había esa expresión de egoísmo que es muy común en nuestra cultura, donde la gente dice, lo mío es mío y de nadie más. Los creyentes estaban llenos de gozo y de amor, de gratitud para con el Señor, y veían a los demás que ejercían la fe de Cristo como sus hermanos. Había una identificación profunda en relación a las necesidades que los demás tenían. Y entonces tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los que tenían necesidad. De tal manera que ya no había ningún necesitado, porque lo básico y lo esencial que necesitaba la gente, los demás lo suplían. Y de una manera espontánea, no era porque se les exigiese, simplemente era la expresión del amor de Dios, de la gratitud al Señor. Y era una expresión de avivamiento. Estaban en avivamiento. Y alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros queremos una radiografía, si queremos una fotografía de lo que es una iglesia en avivamiento, leamos entonces el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Allí se refleja lo que es una iglesia llena del Espíritu, llena de gozo, una iglesia en avivamiento.
Ahora, ¿cómo experimentar un avivamiento? Porque si no estamos experimentando, si no hay en nosotros esas señales de avivamiento, entonces ciertamente no podemos mentir ni engañarnos a nosotros mismos diciendo que estamos viviendo una vida normal en Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestra indiferencia, de nuestra tibieza o de nuestra frialdad. Si no estamos experimentando esa vida de gozo, esa vida dinámica, esa vida de testimonio espontáneo y alegre cuando hablamos de Cristo a los demás, si no estamos experimentando una vida de profundo comunión con Dios y de gran amor, si Cristo, si el Padre, si el Dios Trino no es nuestra prioridad en la vida y no amamos a Dios como Él nos manda que le amemos, necesitamos arrepentirnos de esos pecados para poder experimentar a partir de ese arrepentimiento una vida abundante, una vida de avivamiento. Particularmente, es mi criterio, ojalá yo esté equivocado, pero yo pienso que toda la iglesia en Honduras y que todas las iglesias locales que se reúnen en las ciudades, en las áreas rurales, en las montañas y aldeas, yo creo que toda la iglesia universal necesitamos arrepentirnos, porque son muy pocas las iglesias locales y muy pocos los hermanos y hermanas que están experimentando una vida de avivamiento, una vida de la que Cristo dijo, una vida abundante y fructífera. Todos nosotros debemos de amar a Dios profundamente y tener una comunión íntima, profunda, significativa y comprometida con el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el Salmo 51. Debemos de humillarnos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra relación indiferente y fría para con Dios y de una enorme cantidad de pecados que los hemos incorporado y aceptado en nuestra propia vida. Pecados que nosotros los llevamos desde que aceptamos a Cristo. Los hemos recibido esos pecados como algo normal de nuestra vida diaria. Y de esos pecados tenemos que despojarnos. Son piedras en el camino, son obstáculos que nos impiden crecer y experimentar un avivamiento. En el Salmo 51, el rey David escribe: porque no quieres sacrificio que yo daría, dice David, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que está diciendo aquí David es que no basta que vayamos al templo y que participemos de los actos litúrgicos. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, los actos litúrgicos eran practicados por los israelitas, llevaban sacrificios por sus pecados, pero no había arrepentimiento. Ofrecían animales para la expiación de sus pecados, pero no había compromiso con Dios. De tal forma, pues,
que Dios mismo dijo, Cristo mismo dijo, lo que dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros vamos todos los domingos a la iglesia? Y de labios honramos al Señor, pero no ponemos en práctica la palabra del Señor. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Así pues que lo primero que tenemos que hacer para experimentar un avivamiento es despojarnos de nuestros malos hábitos, de esos pecados que han sido parte de nuestra vida y que ya no nos molesta. Los hemos aceptado y decimos, es que así soy yo. Entonces, hay que humillarse, hay que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Porque lo que Dios ve y aprecia de su pueblo es cuando nosotros nos humillamos. Es cuando nos arrepentimos y dejamos de ser lo malo. Es cuando nos volvemos a Dios. Porque el verdadero sacrificio es el espíritu quebrantado. Tenemos que humillarnos y quebrantarnos delante de Dios, reconociendo nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso lo dijo David en el Antiguo Testamento en relación a su mismo pecado que había cometido con Betsabé, pues había cometido el pecado del adulterio y posteriormente el de homicidio. Pedro también habla de la necesidad de humillarse, porque somos por naturaleza soberbios, altivos, prepotentes, orgullosos. Y en 1 Pedro 5:6, Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, es reconocer su señorío, su poder. Por eso Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? El Dios Todopoderoso tiene su mano sobre la iglesia. Y la iglesia voluntariamente debemos de humillarnos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y como la máxima que repitió Jesús constantemente es esta: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos gracia abundante al Señor para vivir una vida que agrade al Señor, entonces Él nos va a exaltar a su debido tiempo. No hay manera de que Dios exalte a su pueblo sino desde la perspectiva de la humillación. Así que el Señor quiere bendecirnos, exaltarnos, quiere que experimentemos la vida resucitada de Cristo, una vida abundante. Santiago capítulo 4, también habla precisamente de la humillación en el verso 6. Dice así, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Así que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, exhorta a Santiago, que todos nos acerquemos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Vea pues cómo Pedro está aquí poniéndose de acuerdo, o más bien como Santiago se está poniendo de acuerdo con Pedro, diciendo que debemos de purificar nuestros corazones, abandonar nuestro pecado, abandonar nuestras iniquidades y también humillarnos para que el Señor nos perdone nuestros pecados y nos exalte y empecemos a experimentar un avivamiento en nuestras vidas. No hay otra manera, no hay otro método, no hay otra forma para que usted y yo experimentemos un avivamiento. Mañana continuaremos hablando de este tema. Dios le guarde y Dios le bendiga. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.